Bueno, vamos a hablar sobre un cuadro que sí es de repente no tan frecuente como la colecistitis, ¿no? O todos los problemas derivados del cálculo de vía de vesícula, pero sí es sumamente grave, que como es la pancreatitis aguda. Yo siempre a los pacientes que tienen pancreatitis les trato de poner el ejemplo de que la pancreatitis es como un fósforo, ¿no? Que se enciende y generalmente se apaga solo, ¿no? Pero si se enciende y llega a ponerse en contacto con otros, papel, madera, qué sé yo, empieza un incendio que nadie lo para y arrasa con todo. Igual es la pancreatitis, ¿ya? La mayoría de casos de pancreatitis se autolimitan, ¿ya? En 80% de casos, pero hay un 20% de pacientes que van a presentar una pancreatitis grave con una mortalidad sumamente elevada. De ahí la importancia de tocar ese tema, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la pancreatitis aguda. Como ven, el páncreas es un órgano bastante noble, localizado, miren, en el centro del organismo. Pero es tan noble, tan lábil, que se coloca detrás, pegado a la columna y cubierto por una serie de órganos, justamente porque es un órgano sumamente delicado, ¿ya? Una pequeña reseña, ¿no? Hasta antes de 1850 nadie sabía la existencia del páncreas, ¿no? O sí sabían que existía, pero no le daban importancia porque no se conocía para qué servía, ¿no? En esta época ya se descubren las enzimas pancreáticas y ya se le da una función al páncreas. En el año 1898, Halsted hace la primera remoción de páncreas, pero esta remoción ha sido desarrollada en varias etapas, ¿no? ¿Por qué? Porque por esta época pues no habían buenos procedimientos anestésicos, los materiales de sutura no eran adecuados, las condiciones de asepsia pues eran deplorables, ¿no es cierto? Entonces los pacientes que se sometían a estas operaciones generalmente se morían no por la pancreatitis ni por problemas de páncreas, sino por la asepsia, ¿no? Ya en 1940, Whipple hace la primera operación, la primera duodeno-pancreatectomía, pero en una sola etapa, dando un gran avance en lo que es el manejo quirúrgico del páncreas. En el año 74, John Ramson hace una publicación que es la identificación temprana de la pancreatitis aguda severa, ¿no? Publicada en el American Journal de Gastroenterología en 1974. A partir de este trabajo, prácticamente se derivan todos los estudios sobre pancreatitis. O sea, este ha sido el pionero, digamos, ¿no? ¿Y cuál es la importancia del páncreas en relación a lo que ya hemos mencionado? No es ningún órgano tiene tantas relaciones con el páncreas. Está bien escondido, bien protegido, ¿no? Como vemos en estas diapositivas. Vean el páncreas acá, cubierto por el estómago, por el hígado, por el vaso, por el colon. O sea, totalmente protegido por delante. Y por detrás, ¿no? Está la columna vertebral bien al fondo, pero una relación que es importante con relación al páncreas es la presencia de los vasos, ¿no? De los grandes vasos. Está la vena cava, la vena porta, la arteria y vena mesentérica, ¿no? De tal manera que cualquier traumatismo a nivel del páncreas muchas veces va a haber asociado con lesiones no solamente del páncreas, sino también del duodeno, del estómago, del hígado, de los grandes vasos. O sea, los traumatismos de páncreas generalmente son severos. ¿Por qué? Porque antes de lesionar el páncreas se tiene que haber lesionado cualquiera de tus órganos, ¿no es cierto? Con fines didácticos, el páncreas se divide en estas porciones, ¿no? El proceso uncinado, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. No hay anatómicamente ninguna zona, ninguna delimitación. Esto es meramente académico, ¿no? Para tratar de dar más facilidad a la comprensión en cuanto a la parte quirúrgica y el abordaje del páncreas, ¿no? Y dentro de esta división, digamos, una parte bastante importante es la cabeza del páncreas por su relación con el duodeno. Tanto la cabeza del páncreas como el duodeno comparten la misma irrigación, de tal manera que es imposible poder sacar la cabeza del páncreas sin lesionar el duodeno y viceversa, ¿no? Sacar el duodeno sin lesionar la cabeza del páncreas. Por eso que las operaciones de esta zona generalmente asocian la duodeno-pancreatectomía a nivel de la cabeza. Y otra zona importante es la parte del cuello, ¿no? Esta parte porque por detrás del cuello van a estar los vasos mesentéricos, que es un referente quirúrgico importante, especialmente cuando se hable de tumores pancreáticos, ¿ya? Que no es el tema hoy día. Bueno, ¿y qué es la pancreatitis aguda?
es un proceso inflamatorio agudo, pues como su nombre lo dice, ¿no? Itis, inflamación agudo, ¿no es cierto? Pero que resulta de la liberación de enzimas dentro de la propia glándula pancreática, ¿no? Que va a comprometer por continuidad otros tejidos y órganos vecinos. Esa es la definición a grandes rasgos. La variedad del cuadro, como ya hemos mencionado, es sumamente variable. Va desde cuadros que son sumamente leves hasta cuadros que llegan a producir la muerte del paciente, ¿no? ¿Ya? Incluso muchos pacientes pueden tener pancreatitis y no necesariamente llegan al hospital. Se autolimitan y simplemente siguen con su rutina. Por eso es que las estadísticas sobre pancreatitis no son tan fidedignas, ¿no? En general. Bueno, la clasificación en base a al consenso de Atlanta en el año 92, que es la que hasta ahora tiene vigencia, ¿no? Según el tipo y de lesión y el daño estructural, hablamos de una pancreatitis intersticial y edematosa, ¿no? Cuando hay un compromiso uniforme de toda la glándula pancreática, pero no hay lesiones focales, producida por un edema, ¿no? Y la pancreatitis necrotizante, cuando ya hay una necrosis parenquimatosa, que puede ser focal o puede ser difusa, ¿no? Y de acuerdo a esta clasificación, la gravedad de los cuadros es variable. En la pancreatitis leve hay una disfunción orgánica mínima, o muchas veces no hay disfunción orgánica. Se autolimitan rápidamente, ¿no? Y el páncreas se recupera, no deja ninguna complicación, ni deja ninguna secuela, ¿ya? Pero un 10 a 20% de pacientes van a presentar una pancreatitis severa, en los cuales vamos a encontrar disfunción o falla multiorgánica. Son los pacientes que llegan a sepsis, que van a necesitar un manejo en cuidados intensivos, ¿no? Y van a presentarse complicaciones que pueden ser locales o a distancia, ¿no? Y dentro de los locales, necrosis, abscesos, pseudoquistes, etc. ¿Cuál es la causa de la pancreatitis? No hay una causa definida. Se sabe que hay un mecanismo por el cual se dispara la pancreatitis y arrasa con todo o se autolimita, ¿no? Sin embargo, las causas más frecuentes son estas dos que están resaltadas, ¿no? La presencia de cálculos, colelitiasis y el consumo de alcohol. 80% de los casos de pancreatitis se van a deber a estas dos causas. ¿Cuál predomina? Eso va a depender de la población que se estudie, ¿no? En nuestro medio, generalmente la causa más común es colelitiasis, ¿cierto? Y a eso le agregábamos otras causas, como son trastornos metabólicos, dentro de ellos la hipercalcemia, hipertrigliceridemia, cuadros producidos por iatrogenia, la colangiopancreatografía retrógrada, procesos quirúrgicos en los cuales se manipula el páncreas, el uso de drogas, ya vamos a ver más adelante, traumas, anomalías congénitas, en fin, pero ya son casos menos frecuentes, pero que debemos tener en consideración al momento de hacer el diagnóstico de la etiología. Como decíamos, la causa más común en nuestro medio es esto, colelitiasis. Y la segunda causa, para nosotros, consumo de alcohol. ¿Ya? Este es un estudio que se hizo en el hospital Edgardo Rebagliati, ¿no? Hasta el año, una recolección de casos del 97 al 2001, donde vean acá un 64% de pacientes con pancreatitis aguda grave, estamos hablando solamente de la grave, se debía a presencia de cálculos. Y la alcohólica, en este caso, estaba en tercer lugar. Como les digo, ya eso depende de la población que se estudie, ¿no? Otra causa, no tan rara, pero sí menos frecuente, es el uso de medicamentos, ¿no? Está definida la asociación con acetropina y 6-mercaptopurina y sulfonamidas como posibles causas de pancreatitis. ¿Y qué es lo que sucede en la pancreatitis? Llega el agente agresor y produce la activación que hemos dicho, ¿no? Se produce una serie de procesos a nivel del páncreas, ¿no? Con liberación de citoquinas, quimoquinas, que van a llevar a un cuadro de necrosis, se van a liberar mediadores de la inflamación, y estos mediadores de la inflamación van a dar lugar a una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que posteriormente va a llevar a la falla multiorgánica. Entonces estamos hablando en este caso ya de un cuadro de pancreatitis grave. Sin embargo, en este momento solamente estamos hablando de una respuesta inflamatoria sistémica, que es la primera fase, digamos, de la pancreatitis aguda, ¿no? Va a haber una segunda fase donde ya el proceso inflamatorio va a estar en remisión y remitiendo. Sin embargo, aparece otro proceso que ya son los cuadros infecciosos, que van a dar una mayor mortalidad a estos pacientes. Es un cuadro que lo he tomado para
para más o menos tener una idea de cómo se desencadena, ¿no? El cuadro de pancreatitis, ¿no? Litiasis, alcohol o cualquier otra causa, se produce una activación, un disparo ahí de los mecanismos de la inflamación, se liberan los elementos de complemento y toda la cascada que ustedes ya conocen del proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Que al final va a llevar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y por qué se produce esta pancreatitis? Hay varias teorías, hay muchas teorías. Hasta ahora ninguna de las teorías satisface completamente cómo es que se inicia la pancreatitis. Una de ellas es esta, ¿no? La presencia de un canal común. Habíamos visto, cuando hablamos de coledocolitiasis, que muchos pacientes con coledocolitiasis podrían presentar cuadros de pancreatitis. ¿Y por qué se produce esto? Porque el colédoco, en un buen porcentaje de pacientes, va a compartir la vía de salida con el conducto pancreático. Entonces, si este paciente tiene un cálculo a nivel del colédoco, este cálculo puede enclavarse distalmente a nivel de la ampolla y producir la obstrucción tanto de la vía biliar como del conducto pancreático. Entonces, ¿qué sucede? Si este canal es común a ambos, la bilis llega a esta zona, como no tiene cómo pasar al duodeno, regresa, pero regresa hacia el conducto pancreático y esta bilis que refluye va a producir la activación de las enzimas, ¿no es cierto? Esta es la teoría del canal común que fue descrita por Oppi, ¿no? ¿Ya? Otra teoría es esta, la compresión ya directa del conducto pancreático, sea por un cálculo o por cualquier otro mecanismo que produzca una estrechez a este nivel, a nivel del conducto pancreático, ya sin comprometer la vía biliar, y esta estrechez va a producir un aumento de la presión dentro del conducto, lo cual a su vez va a producir la activación de las enzimas. ¿Ya? Esta es la teoría de la obstrucción del conducto pancreático, ¿no? Sin embargo, esta teoría no explica por qué muchos pacientes que tienen un tumor a este nivel, que produce la obstrucción del conducto pancreático, la mayoría de esos pacientes no presentan pancreatitis, ¿no? Como les decía, ninguna de las teorías satisface plenamente cómo se inicia el cuadro de pancreatitis, ¿no? Y otra teoría es la incompetencia del esfínter de Oddi. Normalmente el esfínter de Oddi tiene un tono, ¿no es cierto?, que impide que el contenido duodenal regrese hacia el regrese hacia el colédoco o hacia el páncreas. O sea, normalmente la bilis llega, se abre el esfínter y pasa hacia el duodeno, igual la secreción pancreática. No hay un flujo retrógrado, pero hay algunos casos en los cuales el esfínter de Oddi es incompetente y permite el pasaje del contenido duodenal y hacia el árbol biliar o hacia el conducto pancreático, y este contenido duodenal es el que se encargaría de activar las enzimas, ¿no? Y la última, la que es menos entendida, digamos, son aquellos procesos en los cuales se activa el proceso inflamatorio y esta activación va a producir lesiones a nivel de las membranas, no solamente las membranas celulares, sino las membranas lisosomales y las vacuolas, ¿no? Con lo cual se liberan los zimógenos y se activan las enzimas. El cuadro clínico de los pacientes va a estar dado fundamentalmente por esto, ¿no? Un paciente que presenta dolor en el epigastrio, irradiado a la región dorsal muchas veces, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, lo que predomina o lo que lleva al paciente a la emergencia es el dolor abdominal, un dolor intenso, ¿no? Súbito, que puede persistir varios días en epigastrio, ¿no? Asociado generalmente a náuseas y vómitos persistentes, ¿no? ¿Ya? Y que puede calmar con la colocación de una sonda nasogástrica o a veces adoptando una posición antálgica, ¿no? Que es la posición mahometana, ¿ya? Entonces ya tenemos un paciente con antecedente de cálculos en la vía biliar o consumidor de alcohol que viene con dolor, ¿no? Y tenemos la sospecha de que sea una pancreatitis, ¿no? Pero este cuadro clínico también puede ser dado por otras patologías, entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con esto, ¿no? ¿Cuáles son? Procesos intraabdominales como colangitis, isquemia o infarto mesentérico, obstrucción intestinal, perforación de víscera hueca, especialmente en casos de úlcera, y así, ¿no? Toda esta lesión. Sin embargo, no solamente son problemas intraabdominales, sino también extraabdominales, ¿no? Al igual que cuando hablamos de colecistitis, también puede ser confundido con infartos agudos de miocardio, neumonía basal, casos de saturnismo y púrpura de noche, pero ya son más raros, son un poco frecuentes. Pero de todas maneras, siempre no se olviden de hacer el diagnóstico diferencial.